y finalmente nunca está pensando en sí mismo, sino en ver cómo le ayuda y le da la mejoría a ese individuo que ha venido a buscarlo a su consultorio. Y estos médicos entonces tienen unos valores que cimentan y fundamentan esa condición de ser élite, de ser un elemento especial dentro de la sociedad. Y es lo que se conoce como los valores que son el cimiento de esto. Y no se nos olvide que a nosotros, como decía algún político, yo vine porque quise, no porque me pagaron. Yo vine porque a mí me llamaron, yo quiero servir. Es por esa razón que estamos hoy aquí específicamente, reconsiderando nuestra situación actual, mirando hacia atrás, pero sobre todo mirando hacia adelante y pensando en ese llamado que tuvimos un día al servicio, que no es la más fácil de las disciplinas, es la más exigente, probablemente requiera entrenamiento, requiere estudio y estudio constante, requiere unas habilidades que lo hagan competente frente a ese individuo. Y finalmente, la levantada a las 2 de la mañana, sin pensar en ninguna otra cosa más que en ese individuo, se llama compromiso. Esos son los valores en los que se cimenta nuestra profesión. Y lo que han hecho diferente que nosotros seamos especie distinta dentro de la sociedad. Hay un pintor venezolano a quien admiro profundamente que se llama don Arturo Michelena. Y ha sido capaz de plasmar en sus obras de arte lo que significa el ejercicio médico. Estos son los valores fundacionales expresados en óleo sobre un lienzo. Pero no basta saber, no basta hacer. El médico debe saber lo que hace, por supuesto. Por eso estudia más que el resto. Por eso tiene que estudiar toda la vida. No tiene que saber solamente tener las habilidades, cómo lo hace, sino que además lo hace siempre con amor por el otro. Siempre depone su condición misma por el bienestar del otro. Y a decir de algunos, se vuelve entonces esto una religión que tiene unos mandamientos, que tiene unas creencias, un credo, pero sobre todo que tiene esto, un paciente al que le sirve. Y es ahí donde aparece su vocación. Ninguna otra profesión hace lo que hacemos nosotros. Ya Catalina nos acaba de leer el juramento que hemos hecho en repetidas ocasiones y que renovamos frecuentemente. Pero vean ustedes de la orden medieval de los caballeros hospitalarios. Nosotros hacemos una promesa que ninguno otro hace. Y es prometer ser servidor y esclavo de nuestros señores los enfermos. Es a ellos a quienes nos debemos. Claro, podríamos sentarnos en un escritorio y mirar estadísticas, pero probablemente estemos pensando en mejorar la condición de un enfermo. Pero las más de las veces estamos poniendo una mano en el hombro y diciéndole, no te preocupes, estoy yo para servirte. El acto médico es un acto sublime. Sublime en donde el individuo mismo pospone, depone sus intereses propios por los del enfermo. Y tiene una obligación moral y legal de hondo contenido ético. Aquí vuelven a salir nuestros valores a flote. Pero cuando nos enfrentamos al paciente, son dos individuos desnudos. Un individuo con una confianza puesta en otro individuo que le ofrece su servicio de manera desinteresada. Es así como se da el acto médico como un acto sublime. Y vean ustedes esto, nadie puede valer como médico lo que no puede valer como ser humano. Y va entonces la primera, no se puede ser un buen médico si no se es un buen ser humano. Si no estamos pensando en eso, que quiero que piensen en este momento cada uno cuando se sentaron, cuando estaban en el último grado del bachillerato y dijeron, ¿yo qué quiero estudiar? ¿Yo qué quiero ser? Y en medio de su bondad, de su calidad humana, pensaron cómo proyectarlo y escogieron ser médicos. Y dedicar su vida con pasión, con preocupación, a desgastarse las horas pensando en el bienestar del otro, en el que sufre.
Los antiguos romanos lo expresaban así. ¿Cómo debía ser un buen médico? Tiene que ser un individuo bueno. Primera condición. No se requiere ninguna otra condición, sino que sea un individuo bueno, pero que sea experto en el arte de curar. Son las dos condiciones, no se requiere más, sino ser una buena persona y que sea capaz de curar. Los elementos de una relación médico-paciente entonces son que haya una verdadera relación. Y esa se establece desde el afecto, desde el corazón, desde esa vocación, de ese llamado que muchas veces se nos olvida. Pero además tiene que considerar una serie de factores que se meten en este entramado y le dan cuerpo a esa relación. El equipo de salud, la institución y sus funcionarios, los familiares que se nos olvidan muchas veces y los sacamos del consultorio porque nos llenan el consultorio o porque llegan a destrozar todo lo que hay en el consultorio y los toca sacarlos, conociéndolo en todos sus aspectos. Entonces la notica en la historia clínica que dice está casada con Jorge y él está sin trabajo en este momento. Ese es el conocimiento mutuo. Cuando a mí me preocupa el otro, pero en todas sus esferas y en su integridad como ser humano. Y generalmente esto crea un vínculo permanente, y es un vínculo permanente y duradero. De ahí entonces que yo pueda, comillas, tener mi clientela, y es por eso, porque he hecho un vínculo permanente y un vínculo duradero. La relación médico-paciente entonces se ha venido dando en múltiples formas. Dice el padre Pedro Laín Entralgo, que es el padre de la historia de la medicina, de una manera muy bella dice que la relación entre el médico y el paciente ha cambiado más en los últimos 50 años que en lo que existía desde ahí para atrás, desde el año 60 para atrás, hasta 5 siglos antes de Cristo. Y entonces, originalmente era un modelo de actividad pasiva, en donde el médico era quien tomaba las decisiones. Luego viene los derechos humanos, que se fundamentaron en la Declaración de Virginia, además, unos años atrás, y viene la gran explosión de la igualdad del individuo y la preponderancia del individuo, y también la medicina cala en este punto, y crea una relación diferente. Y ahora se crea un poco más racional, en donde estamos actualmente, y es donde está nuestro papel. En esta relación original, imagínense ustedes ahí desde Hipócrates, pasando por todos los médicos que ha hecho la historia, hasta los años 60 de la década pasada. Era una relación paternalista y que probablemente fue la que aprendimos en la facultad y ejercimos de esta manera y todavía nos queda eso y luchamos contra eso. Era un paciente obediente, el paciente no cuestionaba, deposita su confianza absoluta en el médico. No tiene capacidad de decidir, soy yo quien decido, y decido porque es que yo soy quien sabe la verdad absoluta y revelada, y sé que es lo que más le conviene a usted, señor paciente. Y él entonces es pasivo, acrítico, sumiso y disciplinado. Entonces no pregunta qué le estoy formulando, ni para qué, ni de qué lo voy a operar. Usted solamente opéreme, doctor, y no me diga nada más. Y es una confianza frente a una conciencia, sin cuestionar nada de lo que el médico decide. Pero es que el médico es benefactor, solamente está pensando en el principio de beneficencia, pero ejerce su autoridad, vigilando o cuidando y procurando el bienestar de su enfermo. Pero aquí caemos entonces en la omnipotencia médica. Yo soy el único que tiene la opción de pensar en esta relación y yo soy quien decide. Y entonces, vean ustedes aquí lo que decía Vogt, que es el encuentro entre una confianza y una conciencia. Otra vez, esa relación médico-paciente absoluta. No hay médico sin confianza, no hay confianza sin confidencias, ni confidencias sin secreto. Esta era la confianza absoluta. Sigue siendo fundamento de nuestro ejercicio hoy en día. Hoy sigue siendo verdad esto. ¿Qué tal nosotros andar divulgando en el periódico los secretos que nos han sido revelados en la consulta, como vemos en algunos casos? Que es que el paciente me consultó porque, y sale uno a decirlo en la noticia. Y entonces
Vean ustedes cómo, desde Maimónides, Moisés ben Maimónides, ya hacía esta oración. Oh Señor, aleja de mí la idea de que todo lo puedo. Ojalá le hiciéramos todos los días por la mañana cuando nos levantamos para no caer en la tentación de la omnipotencia. Pero el paradigma ha venido cambiando y entonces han habido transiciones sociales en el perfil epidemiológico y saben ustedes cómo la pirámide poblacional, en nuestro caso específicamente, ha venido cambiando y entonces la mayor cantidad viene creciendo la población de adultos mayores como nosotros, los que estamos hablando hoy, y los ancianos, pero con una tristeza profunda vemos cómo la depauperación de la población está afectando especialmente a la infancia y nos golpea duro. Y hay transiciones culturales en los cambios en la formación profesional y vemos cómo nuestros muchachos hoy están siendo, por el respeto a la libre expresión y al desarrollo de la personalidad, no pueden ser sometidos a una entrevista en una facultad de medicina, por Dios, cuando hemos visto que se requiere ser primero un hombre bueno. Y entonces el solo hecho de tener unas calificaciones muy altas, de ser un tipo brillante o ser una persona brillante, no puede ser sometido a una entrevista. Estas cosas preocupan, entonces va habiendo transiciones. ¿Cómo se les enseña a nuestros estudiantes que lo que fueron los principios fundamentales y los valores fundamentales hoy son relativos y depende de cómo tú los mires? Y el respeto por mi paciente depende de la libre expresión mía. Entonces probablemente tengamos cambios en eso. Tenemos transiciones culturales en la sociedad misma. Aparecen entonces nuevos modelos de la relación médico-paciente. El cambio social ha generado un nuevo tipo de paciente que es el usuario. Y entonces ustedes ya saben que hoy no tienen una consulta con 6 pacientes, sino que son 6 usuarios. Pero usted ya no es el doctor, ni es el médico, sino es el prestador de servicios. Y por supuesto, sus honorarios ya no son honorarios, sino son un salario, como un operario de cualquier empresa que cambie un tornillo en un carburador, en una gran empresa. Y ya usted no tiene una clientela, sino que son de un asegurador quien administra esa población de enfermos y que le asigna a usted sí o no, dependiendo de lo costoso que resulte usted para esa empresa. Vean ustedes cómo empezamos a luchar contra esos valores fundacionales de los que les hablé al principio y nos vemos sometidos a esta tiranía. Y entonces, por supuesto, cuando esto se vuelve un contrato, empiezan a aparecer aumento en las demandas. Y estamos viendo, asómbrense ustedes, en Bogotá estamos recibiendo 50 quejas semanales. 50 quejas de médicos, de colegas en la ciudad. Y es que no me mira bien, es que me contestó feo, es que, y siempre hay una queja. Ha habido una transición económica, y ya veremos un poco más de esto, pero vean ustedes este concepto neoliberal de la salud como una empresa que tiene que ponerse al servicio de un inversor y que tiene que recibir unos réditos económicos a partir de la salud misma. Esto entonces desfigura, cambia el panorama y se vuelve entonces el modelo industrial de la gestión de salud, en donde cada una de sus actividades que antes mencionamos, que se llama el acto médico, el más sublime del acto humano, se convierte entonces en un modelo industrial o en una gestión empresarial. Uy, perdón, acabo de hacer. Entonces el paciente también cambia, ¿no? En este nuevo contexto se empodera y entonces él busca las mejores ofertas. Entonces yo me voy con esta medicina prepagada que me ofrece más, pago menos, tengo más posibilidades. Esa es a la que yo me voy. Busca paquetes, como si estuviera escogiendo las vacaciones, acecha oportunidades, entonces a la medianoche probablemente bajen las tarifas, compara precios y servicios y entonces dice, pero ¿por qué si a mí me operan allí más barato, por qué me sale más caro aquí? Y elige según un mercado. Y noten ustedes que aquí en ninguna parte aparece la calidad o la seguridad en el ejercicio médico y por ninguna parte aparece la relación médico-paciente, en donde estoy yo, que estoy dispuesto a darle afecto a mi paciente. Eso no aparece, ni se compra, ni se vende como la canción. Este paradigma está cambiando y entonces la transición tecnológica aparece gran cantidad de elementos para el diagnóstico. Entonces, la auscultación del paciente que antes se hacía poniendo
el oído sobre el pecho del paciente, que después Laennec, por razones de pudor, decidió cambiarlo por el estetoscopio que conocemos de Laennec y luego cambiar por endoscopio. Pero hoy, ¿para qué auscultamos un paciente si tenemos una tomografía axial computadorizada que me va a decir mucho más que lo que yo puedo oír? Tenemos transiciones políticas que aparecen en la agenda y entonces ustedes el domingo estarán votando por aquellas propuestas en salud que nos van a favorecer a nuestra población, ni siquiera a nosotros, a la población, y que probablemente no se cumplan, pero funcionan bien en la agenda política. Y hay una transición ética que está manifiesta en esa crisis de valores y en la relatividad que hoy todo lo vemos dependiendo del ojo y de la necesidad que tengamos en el momento. Es la relatividad en el entendimiento de los valores. Los pacientes entonces, ahora sí, ya no son sumisos como antes de 1960, ahora se vuelven terriblemente críticos. Y es que el doctor no estaba peinado ese día, y es que el doctor se vuelven desconfiados, y entonces aparecen las segundas, terceras, cuartas opiniones, además de la del doctor Google, y se vuelven beligerantes. Y hay que ver ustedes las quejas y cómo los términos en que se refieren a los médicos en las quejas que vemos en los tribunales de ética médica. Y por supuesto, en río revuelto, ganancias de pescadores, empiezan a aparecer los asesores jurídicos que le dicen, a usted no le fue bien en el hospital, yo lo atiendo, yo sé cómo es, yo le digo cómo funciona esto, yo sé quién es la persona que le puede decir a usted cómo ganar, si a usted no le fue bien, si no le hicieron el diagnóstico, si su operación se complicó, yo soy quien le dice cómo funciona esto. Otra vez. La nueva manera de hacerlo entonces es esto. La libertad del paciente y la autonomía entendida desde esa nueva manera de hacer la relación médico-paciente. Claro, le permite otras opiniones, le permite consultar bases de datos, pero cuando estos pacientes se sienten lesionados, inmediatamente viene la demanda, que ahora noten ustedes la gran proliferación que ha habido de asociaciones de pacientes para defender sus intereses. Y aparecen las más exóticas asociaciones. Pero entonces aparecen todas estas relaciones. Ya no es relación médico-paciente solamente, sino que tenemos que involucrar la máquina, la institución, la administración, las leyes, los abogados, las normas, las familias de allegados, funcionarios que ahora vemos cómo proliferan para poder mantener entonces la certificación, la validación, la convalidación, todas esas cosas que nos aparecen ahora en las instituciones. Y entonces tenemos instituciones donde hay 350 médicos y 3.500 personas que hacen el papel de sostener la institución desde el punto de vista papeles. Este concepto médico-legal que aparece a partir de esto, entonces, se vuelve una obligatoriedad de atención cuidadosa. Por supuesto, tiene que ser consentida, tiene que ser concertada con el enfermo. Es prudente, es técnica, con una gran cantidad de tecnicismos que hay hoy, pero enmarcados en normas éticas y legales. Esto es la forma como hay que ejercer ahora, pero con el trasfondo del que hablamos al principio. Se vuelve entonces una relación de tipo contractual, en donde yo estoy prestando un servicio con un contrato firmado entre un prestador y un usuario. Y ambas partes tienen derechos y obligaciones, a las cuales yo me veo perfectamente acorralado si no las cumplo. Y aparece entonces todo esto que ya mencionamos, que son las demandas en los tribunales. Ha venido evolucionando la medicina, pero trasciende a todo esto el carácter médico de esa relación médico-paciente. Ese médico amoroso no desaparece. Y ustedes que están hoy aquí no están por ninguna razón distinta. Probablemente aquellas personas que perdieron ese sentido no estarían hoy aquí. Ustedes vienen buscando hoy un aspecto distinto. Primero cambiamos del aspecto mágico al aspecto científico, del social, cuando les decía que éramos una aristocracia, pasamos al industrial, y hay cambios en el entorno social que son patentes y que muchas veces nos molestan, y los cambios demográficos que ya mencionamos. Pero es que nos toca desenvolvernos en todos ellos. Y entonces, muchas veces nos toca hacer el chamán en la consulta, cuando el paciente exige que tengamos una bola de cristal y adivinemos cuál es su diagnóstico, con ninguna información.
entonces o nos toca ser científicos, a veces somos autoridad civil, nos toca ir a certificar y decir que el paciente sí o el paciente no. Asesor profesional, profesor, y ojalá pudiéramos enseñar mejor todas estas cosas de las que hablamos hoy, administradores, todas estas son las esferas en que nos tenemos que desenvolver y que finalmente en algún punto tocan al paciente y que siguen siendo entonces de nuestro resorte. Hemos perdido el rumbo y a veces nos sentimos así. A veces nos sentimos como si estuviéramos en viernes lloviendo en la carrera 15 con la calle 100. A veces nos sentimos así. Ponemos el Waze a ver para dónde nos vamos y qué hacemos. Y como pueden ver ustedes, no hay salida. Y entonces decimos, ¿y qué hago ahora entonces? Nos toca sentarnos y pensar. Y mirar el horizonte. Mirar para atrás, de dónde venimos, qué hemos hecho, por qué fuimos llamados al ejercicio, por qué escogimos ser médicos realmente. Volver a ese primer momento en que sentimos la idea de ser médicos. Y hay que hacer un cambio. Y hay que hacer un cambio en el aspecto social. Sí, muchos de ustedes podrán hacerlo. El presidente de la sociedad tiene, por ejemplo, la manera de hacerlo. Cómo mover a su gente para que el servicio que se preste a la comunidad sea ideal. Desde el punto de vista gremial, igualmente. Desde el punto de vista institucional, cuando somos jefes de departamento, jefes de sección, y podemos convocar, llamar, invitar, dar ejemplos sobre todo. Pero creo que donde estamos llamados todos a hacer un cambio es en el aspecto personal. Y si nosotros cambiamos, cada uno de nosotros, probablemente al final todos hayamos cambiado. Ese es el llamado de hoy, a que hagamos un cambio personal. Pero vale la pena hacer ese cambio personal. Vean ustedes lo que está pasando en las universidades, vean los residentes lo que les pasa. Porcentaje de residentes que tienen burnout. Cuando son residentes, cuando su vocación está naciendo apenas están escogiendo. Y aparece esto, que todos los residentes, el 60% de los residentes ya están cansados de ejercer. Perdieron el norte. Yo creo que ellos están viendo su vida como les mostré la diapositiva del Waze ahora. Pero no, los médicos graduados también. Y vean ustedes lo que se ve en esta diapositiva. El 60% de los médicos están cansados en este hospital de Wisconsin, un poco menos en la media. Igual aquí, burnout, 54% de médicos graduados. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Nos equivocamos cuando escogimos profesión? ¿Escogimos una profesión que no era lo que necesitábamos? Y es que esto afecta en distintas esferas. El desempeño profesional, cuando uno dice, tengo burnout, claro, libre expresión de la personalidad. Ahora nos dan enfermedades raras. El desempeño profesional se afecta profundamente y el primero que paga el pato es el paciente. Pero se afecta también el ámbito laboral, claro, y se afecta por corto tiempo porque lo botan, porque empieza a trabajar mal. Pero el ámbito familiar, ¿cómo se modifica? Y entonces la señora le empieza a preguntar, ¿estás bravo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? En el ámbito social, entonces ya no puedo ir a la comida de esta noche. ¿Será que está enfermo? ¿Será que qué le pasa? Y en el ámbito gremial, pues desaparece porque ya no tengo ningún interés. Ahí es donde está el cambio. Volvamos a mirar atrás y reflexionemos sobre lo que somos, lo que tenemos, para qué escogimos y por qué fuimos llamados. Y entonces, ¿tengo yo conciencia de mi trabajo? ¿Yo sé exactamente qué es lo que hago? ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? ¿Valoro lo que hago? ¿Lo que yo estoy haciendo tiene alguna repercusión en mis enfermos? ¿Estoy sirviéndoles de algo? ¿Solamente estoy dedicado a curarles su presa enferma? ¿Yo les saco el apéndice y se acabó mi tarea? ¿O realmente estoy interesado en ver ese contexto familiar, en ver cómo puedo ayudar a esta familia? Oye, ¿tú estás comiendo bien? ¿Será que eso que estás comiendo no es lo indicado? Oye, ¿tú con esos cálculos no valdría la pena que bajaras de peso? ¿No sería que en tu familia empiecen a explorar y a jalar la pitica y encuentra que puede impactar a estos individuos? Pero quiero que se detengan un momento en su vida y piensen, ¿cuál es mi plan de vida?
yo creo que aquí más de uno ha tenido oportunidad de planear unas vacaciones. Y entonces dice, yo me voy a ir a tal sitio. Y entonces se sienta en familia y dice, ¿a dónde quieren ir? Yo ya tengo planeado, pero yo les pregunto, porque la democracia siempre funciona. Entonces uno toma la decisión y luego la democratiza. Esa es la democracia. Entonces dice, bueno, vamos a ir, como ustedes ya lo pensaron y lo decidieron, vamos a ir a este punto. ¿Quieren que nos vayamos en avión? Muy bien, entonces vamos a comprar los pasajes en esta aerolínea con 6 meses de antelación para que nos salgan más baratos y vamos a buscar este hotel y tú que sabes de eso, entonces haz las reservaciones, métete al computador y tú que haces esto, mira lo de los vuelos, hacemos un plan de viaje para unas vacaciones que duran 15 días. Pero para mi vida tengo un plan diseñado de existencia, sé para dónde voy, sé por qué voy para allá y cómo voy a llegar. Tengo unas prioridades en mi vida. Debo confesarles hoy que mi enfermedad la descubrí, me hice el diagnóstico cuando entendí que estaba equivocado. Mi primera prioridad era el trabajo y entonces dejé de ir a mi casa por semanas enteras y mi esposa me traía la comida y me traía a los niños para que los viera porque no iba a la casa, porque yo pensaba que el trabajo era mi primera prioridad. Quiero que se detengan ustedes un minuto y piensen cuál es su primera prioridad en su existencia. Y debo decirles que hoy para mí el trabajo lo aprecio infinito, lo valoro, lo quiero y ocupa el 5º lugar en mi existencia. Por eso sé que cuando me invitan a algún sitio, primero están mis amigos que el trabajo. Por eso sé que mi familia está por delante. Quiero que ustedes se detengan y pongan entonces en unas prioridades en orden. Primero el 1, luego el 2 y finalmente se pongan unas metas a corto plazo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No en el largo plazo, no sabemos. Entonces hoy voy a hacer esto porque es lo que conviene. Y esto es entonces lo que hacemos en esa planeación. Hacemos nuestro trabajo con infinito amor, con unas creencias, con unos valores fundacionales entregados, pero mirando a esa prioridad primera, permítanme el pleonasmo, prioridad primera y única, que es mi felicidad como ser humano. Y es el servicio, y es el servicio a Dios a partir del ejercicio médico. Muchas gracias.